Y hermanos, este día, el día de hoy, pues como todos los años, siempre predicamos algún tema navideño, ¿no? Y entonces esta ocasión, ¿qué nos toca? ¿Qué es lo que se celebra por lo general? Por cultura popular, los Reyes Magos. No, peor, cuando dicen, ¿qué te trajeron los santos reyes? ¿No? Que ni eran santos ni eran reyes. ¿De dónde le pusieron esos nombres? No, eran magos y sabios. Eran magos porque eran grandes sabios del oriente y eran astrónomos. Astrólogos tal vez, y venían desde tiempos de Daniel posiblemente, o desde antes, venían desde Persia. Así que vamos a dedicarnos a estudiar este pasaje que está precioso, que es Mateo 2 del 1 al 12. Ahí abran sus Biblias y pónganle un separador. Mateo 2 del 1 al 12. Creo que ya había dado este mensaje hace el año pasado o hace 2 años, no lo sé, pero vamos a repasar lo que no nos hace daño. Vamos a volver a disfrutar de este pasaje y analizarlo como Dios manda, ¿no? En esta ocasión, el segundo capítulo del Evangelio de Mateo. Y como sabrán ustedes, perdonen mi garganta, Mateo fue escrito ¿para quiénes? Hay 4 evangelios, pero en la especialidad de Mateo, ¿para quién fue escrito? ¿Para qué público? Para los judíos, para demostrar de que Jesús de Nazaret es el rey de los judíos. Este fue el objetivo de Mateo. Y él establece un vínculo entre los libros del Antiguo Testamento y los escritos del Nuevo Testamento. ¿Cómo ven? El Señor no se equivoca, ¿eh? Mateo es el puente perfecto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mateo nos muestra cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la persona y obra de Jesucristo. Y se ha calculado que el Evangelio de Mateo contiene unas 100 referencias a las escrituras hebreas. 40 de ellas son cifras directas. De verdad que los judíos incrédulos no tienen excusa, ¿eh? Un examen del relato de Mateo muestra que más del 40% de la información que contiene no se halla en los otros 3 evangelios. Y algunos incidentes mencionados únicamente en el relato de Mateo son la reacción de José. ¿Sabían ustedes? Uno de esos incidentes, solamente en Mateo, son la reacción de José al saber que María estaba encinta, la aparición de un ángel a José en un sueño, que es en Mateo 1:18, y la visita de los magos. ¿Sabían? Y la huida a Egipto. Todo eso está únicamente en Mateo. Y también la matanza de los niños en Belén y sus distritos, el capítulo 2. Y luego el sueño de la esposa de Pilato respecto a Jesús, solamente está en Mateo. ¿Sabían? Y bueno, donde nos vamos a detener a estudiar es nada menos que uno de los relatos que hallamos únicamente aquí, ¿no? En Mateo, que es nada menos que la visita de los magos del Oriente al imperio de Herodes. Así que vayamos a Mateo 12 del 1 al 12. Si alguien lo puede leer, alguien con voz fuerte, se lo agradecería mucho, me va a ayudar mucho a mi garganta. Mateo 12, 2 del 1 al 12. Vamos a leerlo todos. Adelante. De Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muchas gracias, hermano. Padrísimo, padrísimo su lectura.
Mateo, aquí el Evangelio de Mateo en realidad nos dice muy poco sobre el nacimiento de Jesús como tal. Lucas 2 nos da más detalle de estos sucesos familiares. Lo que Mateo nos cuenta tiene que ver más que nada con las cosas que pasaron alrededor de cuando Jesús nació. Esa es la diferencia. Como en este caso la visita de los magos, ¿no? Y si se fijan bien, hermanos, ya poniéndonos teológicos, cuando leemos el Evangelio de Mateo, recibimos una impresión muy fuerte de la soberanía de Dios. ¿Sí o no? Cómo está el Señor guiando, protegiendo, controlando y proveyendo todo este proceso redentor. ¿No es así? A Dios nada se le fue de las manos. La obra redentora es del Creador desde su concepción en su mente hasta su realización y su aplicación en la historia humana con respecto a nuestro amado Mesías, ¿sí o no? Por tanto, hermanos, vamos a ver dos puntos importantes y vamos a dividir el texto en dos partes. Uno, los magos vienen a honrar al Mesías. Y dos, Herodes es instruido por los sacerdotes sobre el Mesías. Si quieren anotarlo, es punto uno, los magos vienen a honrar al Mesías. Y punto dos, pues primero, otra vez, punto uno, los magos vienen a honrar al Mesías. Punto dos, Herodes es instruido por los sacerdotes sobre el Mesías. O, más cortito, Herodes es instruido sobre el Mesías. Herodes es instruido sobre el Mesías. Vamos a ver el primer punto. Los magos vienen a honrar al Mesías. La tierra de Israel, ustedes saben, había sido dividida en varios distritos políticos y en varios territorios pequeños. Pues entonces, ¿dónde está Belén? Bueno, Belén es un pueblo pequeñito a varios kilómetros al sur. Ahí la zona rural, aun siendo bien rocosa, produce cositas como aceitunas, uvas y varios cereales. Y era el hogar ancestral del rey David, quien fue ungido por el profeta Samuel ahí mismo, ahí en Belén. Aún con ser el famoso hogar de David, Belén, aún así con eso, hermanos, Belén no era un pueblo grande ni era considerado importante. ¿Ustedes creen? Se llamaba Éfrata o Efrata en tiempos de Jacob. Tenía entre 3,000 y 5,000 habitantes nada más. Poquita gente, ¿no? Sobre todo si estamos acostumbrados acá, a la CDMX, se nos hace poquita gente, máximo 5,000 habitantes. Y bueno, hablando de Jacob, muchos recordarán que Belén fue nada menos que el lugar de sepultura de su esposa Raquel. ¿Recuerdan? La mujer que más amó después de haber dado a luz a su último hijo, Benjamín. Ahí después de haberlo dado a luz es cuando fallece Raquel. Lo vemos en Génesis 35, 16, que dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, y cuando dio luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y ahí en el 19 dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Muy triste el relato, ¿no? Así que lo primero que vemos en este pasaje es esto. Versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Surge la pregunta, ¿es Judá o Judea? Caray, ¿cuál es de las dos? Bueno, ¿o son diferentes lugares? La respuesta es, son el mismo lugar, ¿sabían? Son el mismo lugar. Primero se le llamó Judá y después Judea, pero es el mismo lugar. Vemos en Esdras 1:3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá. ¿Ya vieron? Y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. ¿Recuerdan todos los israelitas que fueron llevados a Babilonia en tiempos de Daniel? Pues la mayoría de los desterrados que volvieron de este exilio babilónico pertenecían a la tribu de Judá. Por lo tanto se les llamó judíos, de ahí viene la palabra judíos, y su tierra fue llamada Judea. Por eso, el nombre Belén entonces en el original griego es Betlehem, que significa casa de pan. Muchos de ustedes lo saben, casa de pan. Fíjense en esto, Belén, qué bonita aplicación encontré. Belén es la casa de pan y es allí donde nació aquel que dijo, yo soy el pan de vida. Precioso, ¿no? Seguimos, hermanos, con el pasaje. En días del rey Herodes. ¿Por qué Mateo menciona a Herodes luego? ¿Ven el suceso histórico? Si esto fuera fantasía, ¿por qué habría que vincularlo con un rey que existió?
¿Por qué Mateo menciona aquí a Herodes? Bueno, Jerusalén estaba también en Judea y era la sede del gobierno de Herodes el Grande. Herodes el Grande, porque hubieron muchos Herodes, pero en este caso vamos a ocuparnos de Herodes el Grande, que reinó sobre los 4 distritos políticos. Sobre los 4 reinó Herodes. Herodes fue hijo de Antípater. No, no lo confundan con Antipas. Antipas fue su hijo, pero Antípater tuvo un hijo que se llamó Herodes, y Antípater, su papá, fue un edomita que fue declarado rey de los judíos por el Senado romano en el año 40 antes de Cristo, a pesar de no ser judío. Herodes el Grande entonces gobernó del año 37 hasta el año 4 antes de Cristo. En muchos aspectos él fue un gran gobernador y constructor, o sea, que lo que sea de cada quien, ¿no? Claro que fue un gran gobernador y un constructor, y creció mucho la ciudad con él. Él estaba supervisando la renovación del templo de los judíos en Jerusalén en el año 20 aproximadamente, antes de Cristo, 20 antes de Cristo, y lo hizo cada vez más grande y hermoso el templo. Y esto fue lo que lo hizo muy popular a Herodes. Pues era político. Tenía que hacer esas cosas, ¿no? Para ganarse a la gente. Esto lo hizo muy popular entre los judíos y obvio, pues lo hizo con toda la intención, ¿no? Para congraciarse siempre con el pueblo. Como cuando el PRI ponía barrenderos a limpiar las calles unos días antes de las elecciones. ¡Ay! ¡Qué extra! ¿Por qué será? Pues así Herodes mandó a construir el templo. Oh, sí, él sí nos quiere, dicen los judíos, ¿no? Aquí, oh, los del PRI sí nos quieren, mira, están barriendo. Sin embargo, la construcción de aquel templo no se terminaría sino hasta mucho después de su muerte. Ya no vio su obra terminada. En política, ¿qué tal? Herodes fue excelente en política y también lo era en crueldad. Alguien que no toleraba rivales. Oprimía a la gente con impuestos increíblemente elevados y le molestaba que muchos de los judíos lo consideraran un usurpador. Me enchilaba eso. ¿Cómo que usurpador? No, yo soy. Ya me imagino a él, ¿no? Sus discursos para defenderse, ¿no? Su demagogia, ¿no? Y aquí en este panorama donde entran en escena nuestros personajes de este pasaje. ¿Qué dice el texto? Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Uno de los grandes misterios del Evangelio de Mateo es la presencia de estos magos. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Cómo se enteraron de la expectativa mesiánica? ¿Cómo? Las especulaciones abundaban, las tradiciones extrabíblicas se multiplicaban y de ahí se han creado leyendas con toques de fantasía con el pasar de los años, ¿sí o no? Pues ¿cómo los ponen ahora, no? Como los que te van a traer tus regalos el 6 de enero. Ya llegan a ser como 3 haditos, ¿no? Haditos mágicos. Así que no, hermanos, de la misma manera que el rey David jamás cantó las mañanitas, estos sabios tampoco eran reyes, ni mucho menos santos reyes, como lo dije hace rato. ¿Quién te trajeron los santos reyes, mijito, animalito de la creación? Sí, decimos eso, ¿no? A los niños. Mucho cuidado con saber distinguir fantasía de realidad, ¿no? Poner a cada personaje histórico en su lugar, punto, ¿no? ¿Qué decir de Santa Claus, no? Nada, no entra en ningún lado. ¿Saben ustedes de dónde salió la tradición de que los magos eran reyes? Sí hay un porqué. Pues se remonta hasta Tertuliano, uno de los padres de la iglesia durante el segundo siglo. En sus días, esta idea se desarrolló bajo la influencia de pasajes del Antiguo Testamento que dicen que los reyes vendrán y adorarán al Mesías, ¿sabían? Por ejemplo, Salmo 72, anótenlo. Salmo 72 del 10 al 11, el pasaje que acaba de hablar, de leer mi hermano Felipe. Salmo 72 del 10 al 11, ¿qué es lo que dice? Salmo 72, 10 y 11. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. ¿Ya vieron? Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. De ahí lo agarró Tertuliano. Isaías 49, 7. Miren lo que dice. Isaías 49, 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos.
¿Qué dice? ¿Verán qué? Nadie lo buscó. Isaías 49:7. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Vean, aún con estos pasajes preciosos del Antiguo Testamento, no podemos asegurar que estos magos hayan sido reyes, ¿no? Pero en fin, si nos atenemos al texto, hermanos, en verdad encontramos poquita información para responder a estas preguntas. Claro, si alguien dice los reyes, no está pecando. También no nos pongamos estrechos, ¿no? Se entiende a quién se refiere, ¿no? Los reyes magos, no pasa nada. Nada más no podemos asegurar que eran reyes. Eso sí, no podemos asegurarlo. Lo mejor es conformarnos con la revelación divina que nos ha sido dada, ¿sí o no? En la Escritura. Para no andar inventando leyendas que no son. El texto indica en términos muy generales que vinieron del Oriente. Eso es lo importante, ¿no? Vinieron del Oriente. La opinión más aceptada es que vinieron desde Persia o desde Babilonia. Ya ven que a Babilonia los conquistaron los medo-persas. Entonces, de ese lugar debieron venir. A estos viajeros se les llama magos, que en el griego antiguo es magoi, lo que significa que fueron astrónomos, que dije hace rato también, que estudian los movimientos estelares, o también astrólogos, que se relacionan con lo esotérico, con los encantadores, o ambos, pues si eran magos y estudiaban las estrellas, posiblemente si eran astrólogos, ¿no? No solo habían tres, también esa es otra cosa que nos imponen, que nos hacen creer. Ni tampoco se llamaban Basaltar, ni Melchor Ocampo, ni Gaspar Enaine Capulina. No, ninguno de esos nombres eran. No sabemos sus nombres. Y si los evangelios no lo dicen, significa que no tienen importancia. Lo más seguro es que eran una gran compañía. Para que sonara todo este suceso rápidamente en los alrededores del palacio de Herodes, no pudieron haber llegado solo 3 changuitos a la ciudad, ni vestidos como los que se retratan con tus hijos ahí en el parque de la Alameda. Tuvo que haber sido una caravana enorme e imponente, lo más seguro, ¿no creen? Y aparte para defenderse en el camino de los ladrones. Tuvo que haber sido una gran caravana. Eso es lo que debieron haber sido los magos. Versículo 2, hermanos, ¿qué dice? Diciendo, la palabra diciendo, ¿ya viste? ¿Ya vieron, hermanos? Está en gerundio, diciendo, esto significa una acción continua. ¿Ya vieron? Diciendo, como que ellos estuvieron dando vueltas, preguntando a cada persona que veían en la ciudad. Y pues eso, ¿qué pasaba? Hacía que se esparciera más rápido el chisme. Y se esparció la noticia hasta llegar a oídos de Herodes. ¿Y qué estaban preguntando? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué pregunta, eh? Sacude a cualquiera esa pregunta. ¿Dónde está el rey? Y ellos mismos lo estaban esperando a su Mesías. Y por fin los magos rompen el silencio. Imagínense, los magos habían viajado una tremenda distancia para honrar a un rey. Recibieron una dirección para encontrar al Mesías y si iban preguntando es porque ellos pensaban que ya andaban cerca. ¿Qué dice? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Hay muchas sugerencias acerca del origen natural de esta estrella, muchas sugerencias diferentes. Algunos dicen que es la unión de Saturno y Júpiter, o de otros planetas, otros sugieren una supernova, algunos piensan en cometas, o una estrella única, o una señal creada específicamente. Bueno, hermanos, un verdadero creyente no le tiene que encontrar explicación científica a cada cosa narrada en las Escrituras. ¿Cómo lo creemos? Por fe. La única verdad que sabemos y que se nos revela es que Dios mismo les hizo una señal por su propio medio y Él guió a los astrónomos por una estrella. Así de simple. No sabemos cómo, pero el Señor la puso exclusivamente para eso. Algo similar al Shekinah, ¿no? El que guiaba a los israelitas a través del desierto, sobre todo de noche, que estaba iluminado. Dios puede hacer con sus elementos naturales lo que Él quiera. No tenemos que encontrarle explicaciones. Además, muchos de estos antiguos eruditos judíos consideraban esto como una profecía mesiánica. De hecho, era una cuarta profecía registrada en el libro de Números. Y Dios ya se le había revelado a Moisés.
Dios hizo la estrella en cumplimiento de pasajes como Números 24:17, que dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Saldrá estrella de Jacob, otra profecía cumplida. Y herirá a los cantores de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Acabo de leer Números 24:17. Cada cosita se ponía en su lugar, ¿no? Se acomoda. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso poner nuestras vidas en manos de un Dios que tiene todo planeado años antes y todo bajo control. ¿No es así, hermanos? ¿Qué sigue? Y venimos a adorarle, a adorarle. Este pasaje sin corrección alguna nos muestra una vez más la deidad de Cristo, algo que varias sectas no aceptan, la deidad de Cristo. Si no fuera Dios, ¿por qué van a ir a adorarle? Ningún otro bebé es digno de ser adorado. Los magos recibieron un mensaje especial de Dios y también indicaciones para encontrar al bebé y querían culminar su búsqueda. ¿Con qué? Con adoración. Por cierto, algunos eruditos dicen que los magos eran de diferentes lugares y que todos representaron al mundo entero al postrarse ante Jesús. Bueno, ¿por qué lo digo? Hace unos días mi familia y yo vimos un documental de Momento Decisivo. Ustedes saben, el ministerio de David Jeremiah, muy hermoso, muy recomendable. Por cierto, ahí lo encuentran en YouTube o en la aplicación móvil, Momento Decisivo. Pero aquí nos brincó algo. Hicieron como una peliculita del nacimiento de Jesús y ahí dramatizan algunas escenas alrededor de este pasaje de Mateo y muestran a uno de los magos de Medio Oriente, ¿no? Y otro de los magos son etíopes o africanos y otros provenientes de China o de un país oriental. Un poco exagerado, ¿no? A mí se me hizo muy raro ver africanos porque si venían del oriente, pues ¿cómo? Geográficamente está mal, ¿no? África estaba en otro lugar y más abajo. No puedo negar esto, pero tampoco afirmarlo. Son solo teorías, hermanos. A lo mejor quisieron hacerlo para más diversidad, qué sé yo, racial, no lo sé, pero son solo teorías. Yo personalmente creo que lo hicieron más que nada para eso, ¿no? Mostrar diversidad racial. Ya saben ustedes, ¿no? Lo que tienes que mostrar, ¿no? Que siempre diversidad de todas las etnias. Pero bueno, lo más seguro es que hayan venido de Persia o Babilonia. Enfoquémonos mejor en el texto. El texto solo nos revela que todos ellos vinieron del Anatolé en griego, que es el oriente. ¿Del oriente de dónde? Pues del oriente de Jerusalén. Así de simple. Que fue la cultura babilónica y después la medo-persa. Las regiones de donde vienen los judíos exiliados y donde laboró y ministró el profeta Daniel, eso es. Sería lo más lógico, ¿no? Se dice que los magos ya pertenecían a una casta sacerdotal de los medas, quienes se conformaban a la religión persa. Y por el libro del profeta nos enteramos que los magos estaban entre los funcionarios de más alto rango en Babilonia. Los magos entre los funcionarios de más alto rango. Nos dice el pastor MacArthur, y cito, debido a que el Señor le dio a Daniel la interpretación del sueño de Nabucodonosor, fue a él a quien nombraron gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, a Daniel. A causa de la alta posición de Daniel y al gran respeto entre los magos, parece cierto que ellos aprendieron mucho de este profeta en cuanto al único Dios verdadero, el Dios de Israel, y acerca de su voluntad y sus planes para su pueblo a través del glorioso rey venidero. Tiene sentido, ¿no? Del oriente viene con Daniel. Continúa MacArthur diciéndonos, debido a que después del exilio en Babilonia muchos judíos permanecieron y se relacionaron con pueblos del oriente, es probable que la influencia judía mesiánica siguiera siendo fuerte en esa región, incluso en los tiempos del Nuevo Testamento. Así que estos magos del relato no solo eran verdaderos magos, sino que sin duda habían recibido fuerte influencia del judaísmo, muy posiblemente incluso de alguno de los escritos proféticos, en especial de Daniel. Estos magos parecen estar entre los muchos gentiles que temían a Dios en la época de Cristo. Se fue dispersando el mensaje de Daniel hasta los días de Cristo. Qué interesante, ¿no? Como quiera que sea lo que hayan sido y de dónde hayan venido estos magos, lo más importante, hermanos, es esto. Aquellos hombres de tierras lejanas reconocieron en Jesús al Mesías cuando la mayoría del mismo pueblo de Dios en Israel no lo hizo. Por eso las palabras de Juan 1:11, ¿no?
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los magos, ¿qué cosas, no? Los gentiles primero creen de su propio pueblo. Los magos llegan primero a Jerusalén, suponiendo que los líderes de los judíos estarían conscientes y emocionados por el nacimiento de su Mesías, pero están a punto de encontrar a estos magos que ese no era el caso a lo absoluto. Es más, estoy seguro que había una total ignorancia o indiferencia de la gente. El panorama que han de haber encontrado los magos, ¿no? Qué triste, ¿no? Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Turbó. Se traduce aquí del griego tarazó, que significa sacudirse, estar internamente perplejo, agitarse emocionalmente o perturbarse. ¿Cómo se ha de haber puesto? Algo similar a lo que vemos entre Elías y el rey Acab en Primera de Reyes 18-17, que también creo que lo había leído aquí. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Recuerdan? Recuerden, Herodes, pongámonos bien en el contexto. Herodes está constantemente en guardia contra las amenazas de su autoridad, especialmente de su propia familia. Como les dije, él no aceptaba rivales, Herodes. Al tener muchos enemigos, él estaba viviendo cada día temiendo de que alguno intentara derrocarlo. ¡Qué paranoia, qué estrés! Vean esto, Herodes llegó a casarse con dos mujeres y las dos se llamaban Mariamne. Dos mujeres llamadas Mariamne. Una fue heredera de la línea macabea y se dice que era su esposa favorita. Aparte llegó a tener otras 8 esposas en forma sucesiva. 5 de estas 10 mujeres le dieron hijos que formaban parte de toda la historia política. Por eso es que hay tantos Herodes. Y se ve que le encantaba su nombre, ¿eh? Purs Herodes, ¿no? Así que varios de sus retoñitos le siguieron en el poder sobre Palestina, entre ellos Herodes Antipas, quien gobernó cuando Jesús iniciaba apenas su ministerio. Ahí ustedes pueden ver en algunas Biblias de estudio, están las líneas de los Herodes. ¿Quién es Herodes el Grande? Todos los hijos, sus esposas y todos sus sobrinos y todo. ¿Les hubiera gustado haber sido parientes de Herodes el Grande? Alguien diría, nos conviene estar con alguien tan poderoso, ¿no? ¿Quieren ser parte del PRI? Pues en los últimos años de su vida, Herodes el Grande se volvió cada vez más arbitrario y cruel. Fíjense, mandó ejecutar a su esposa favorita, a Mariamne. Qué bueno que era su favorita. Y también a Alejandra, la madre de esta, o sea, a la suegra, la mandó a ejecutar. Luego mandó a ejecutar a los 2 hijos que tuvo con Mariamne, o sea, la otra mujer, Mariamne. ¿A quiénes eran estos 2 hijos? A Alejandro y a Aristóbulo, el padre de la famosa Herodías. Lo mandó a ejecutar. Dio muerte a Antípater, hijo de Doris, otra de sus esposas. Mandó matar a uno de sus cuñados y a otros allegados. Entre ellos aniquiló a parte del Sanedrín y también a 300 oficiales de su propia corte. ¿Por qué tantos? ¿Sus razones? Una de ellas era que sospechaba de deslealtad. Estaba paranoico el viejo. Todo esto sin mencionar su acto más vil y atroz registrado unos versículos más delante de nuestro pasaje. ¿Cuál es? Mateo 2:16, cuando mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. No duden que hubiera estado endemoniado, y entregado al ocultismo. Claro que sí lo estaba. Les va a pedir permiso. Claro que estaba entregado al ocultismo en su vida privada, siempre consultando con espíritus malignos para que se mantengan en el poder. Así que, ¿quién tiene la sangre y el estómago para hacer cosas así? Aprovecharse del poder. Pero al mismo tiempo tener miedo. Tanto miedo, tanta paranoia. Dice una frase, Augusto, el emperador romano, había dicho amargamente a Augusto que era más seguro ser el cerdo de Herodes que su hijo. Y el dicho es un más epigramático en griego, porque es como un juego de palabras. Porque en griego, hus es la palabra para puerco
Y juíos es la palabra para hijo. Entonces ahí hay un juego de palabras. Era mejor ser su jus que su juíos. Eso dijo Augusto. Dice la leyenda que Herodes se enteró de esto y dio muerte a varios parientes de Augusto. Así era Herodes el Grande. Es por eso que Herodes, ¿qué hizo? Regresamos a nuestro pasaje. Se turbó y toda Jerusalén con él. El hecho de que toda Jerusalén se friqueara con Herodes no es cualquier cosa. La gente de Jerusalén temía que en tiempos de reacción violenta podría dar este Herodes ¿qué reacción violenta podría dar este Herodes al enterarse del nacimiento de un rey que le haga competencia, que sea un rey rival, ¿no? Sobre todo considerando seguramente el tamaño y la ostentosidad de esta caravana que venía del oriente. Piensen en esto. Piénsenlo, pongámonos en los zapatos de Herodes. Llega esta caravana de grandes sabios preguntando esto. Estaría así, ¿no? Con el miedo. Esa turbación de Herodes es nuevamente testimonio de la grandeza de nuestro Señor Jesús, incluyendo, incluso como un niño pequeño. Dice Spurgeon, y cito, Jesús de Nazaret es un factor tan potente en el mundo de la mente que además está allí en su última debilidad. Un rey ahora nacido y empieza a reinar. Antes de subir al trono, los amigos le traen regalos y sus enemigos idean su muerte. Y el niño, el Señor, tan chiquito. Siguiente punto, hermanos. Herodes es instruido por los sacerdotes sobre el Mesías. Herodes es instruido por los sacerdotes sobre el Mesías. Verso 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Aquí nos podemos referir al Sanedrín, ¿no? Los términos son como el Sanedrín. Algunos opinan que se refiere a una asamblea general de expertos en las escrituras. El término principales se traduce en algunos lugares como sumos sacerdotes. Un solo sumo sacerdote ejercía el poder de cargo político también, y no solo religioso, sobre todo si era saduceo. El gobernador romano se reservaba el derecho de poner y quitar a los sumos sacerdotes a su antojo, porque él no los consideraba como consejeros espirituales, sino como gente con una posición meramente política. Algo similar a lo que ha hecho la iglesia tradicional de Roma en el mundo, ¿sí o no? ¿Y quiénes eran los escribas? Eran maestros de la ley, expertos en el Antiguo Testamento y en su tradición oral copiosa, ¿no? Dice el comentarista Don Carson, su trabajo no consistía tanto en copiar manuscritos del Antiguo Testamento, como sugiere la palabra escribas, no es tanto literal, sino en enseñar el Antiguo Testamento. Así que Herodes, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Bien desesperado, los consulta si hay alguna profecía que le brinde un poquito de más información de dónde habría de nacer el Mesías. ¿Y qué vemos en los versos 5 y 6? Ellos le dijeron en Belén, no, le soltaron toda la información ya, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y luego citan a Miqueas 5:2. Citando este pasaje, los principales sacerdotes y escribas entienden el lugar exacto donde iban a nacer. Y así se iba a distinguir de cualquier otra ciudad del mismo nombre, ¿no? Más al norte. De hecho, vamos a leer los primeros 4 versículos de Miqueas 5. ¿Qué les parece? Miqueas 5, del 1 al 4. Ah, caray, aquí ya me hice bolas, hermanos. No, creo que sí. ¿Cómo empieza? Miqueas 5:1, rodéate ahora de muros. ¿Sí? Ok, es que entonces me equivoqué aquí de un numerito. Ok, Miqueas 5, del 1 al 4. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos has sitiado con vara herida en la mejilla el juez de Israel. ¿Y qué dice ahí el 2? Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos él volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová
con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Amén. Precioso pasaje, ¿verdad? Aquí ellos entendieron no solo que el Mesías nacería en Belén, sino que también sería un guiador que apacentará a todo el pueblo de Israel. Como dice Juan 7:42, ¿no ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Cómo todo encaja, ¿no? La noticia de los magos entonces inquieta en Herodes, porque él sabía que los judíos esperaban la pronta venida del Mesías. Como unos años más adelante en Lucas 3:15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándole en todos en sus corazones si acaso Juan el Bautista sería el Cristo. Sí estaban indagando algunos. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Noten algo, que la preocupación de Herodes se enfocó en el tiempo de la aparición de la estrella, o sea, en los detalles superficiales, ¿ya se fijaron? No en su significado ni en su importancia. O sea, dio por hecho, pues la estrella, pero ni siquiera pregunta cómo sucedió, quién movió ese astro de manera tan exclusiva, nada de eso. Como cualquier otro impío lo hace, ¿no? Da por hecho las cosas, no se cuestiona. Sí, aquí está la evidencia de Dios, ¿no? Solamente se enfocó en los detalles superficiales. Verso 8. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Qué ironía, ¿no? La ironía es tremenda. Herodes declara un deseo de adorar a Jesús, cuando sabemos lo que realmente quería hacer. ¿El comentario qué fue? Político. Pero un gran político, ¿no? Su comentario fue solo un gancho para asegurarse que los magos regresen. La idea de un Mesías libertador era un tema muy sonado en aquel entonces. A pesar de que a nadie en su propia tierra el Señor Jesús fue rechazado. Pero pensemos, ¿qué estaba pasando en las sinagogas? En las sinagogas en tiempos de Herodes. Bueno, ahí los judíos y prosélitos escuchan todas las semanas las lecturas de los rollos sagrados. Y la lectura de los libros proféticos con su tema tan dominante de un Mesías que vendría a establecer paz en la tierra, mantenía como una viva esperanza entre los participantes, sobre todo los que vivían en opresión por el Imperio Romano. Claro, ellos esperaban un líder político militar, cosa que no se les iba a dar. Y algunos de sus vecinos paganos empezaban a simpatizar con la moral judía y la esperanza mesiánica. Incluso muchos vecinos paganos aceptaron la fe judía. Llegaron a hacer eso. Muchos vecinos paganos aceptan la fe judía, se somete a las demandas de la ley de Moisés y así se unen a las esperanzas de la venida del Mesías judío. ¿Pueden creerlo? Así es como posiblemente también esto influyó en los magos de Persia. Pero por un momento hagamos a un lado lo moral y lo espiritual y pensemos ahora políticamente como Herodes. Vamos a pensar más o menos en él, en ese aspecto político de Herodes y cómo la gente que la rodeaba ahí en su palacio. A ver, Herodes, que quiere ser aceptado por los judíos, a quienes estaba gobernando, no era en verdad judío, sino un edomita. ¿Recuerdan? Herodes no era, por tanto, el heredero al trono de David. Y muchos judíos lo odiaban por ser un usurpador. Muchos sabían que él no era judío. Entonces ellos sabían que estaba usurpando el trono. Entonces, si Jesús era el verdadero heredero, habría problemas. Los judíos solo calmaron su gran odio hacia él con admiración por sus proyectos de arquitectura, como había mencionado hace rato. Solamente con eso se calmaba su odio hacia Herodes, con las obras políticas públicas que hacía él. Por otro lado, muchos judíos están esperando que el Mesías fuera, como ya mencioné, un líder militar y un libertador político, como Alejandro Magno, pues estaban esperando algo así. Los consejeros de Herodes entonces pueden haberle dicho todo esto a Herodes. Él no desea correr ningún riesgo y también por eso quiere deshacerse del bebé. Verso 9, hermanos. ¿Qué sigue?
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Igual no sabemos qué le habrán respondido los magos a Herodes, ni cómo se despidieron, obviamente con diplomacia y todo, pero sabemos que ellos no tenían ni idea qué pasaba detrás. Herodes era tan bueno, tan buen político, tan bueno fingiendo, que se la creyeron. En el momento se la creyeron y con toda la diplomacia se fueron. No tenían ni idea qué pasaba en el corazón de Herodes, ni sabían sus intenciones malvadas. Así que, bueno, continuaban su jornada los magos, ¿no? Pero no conforme a indicación alguna de Herodes, sino siguiendo las instrucciones divinas, y gloria a Dios por ello, ¿no? Y he aquí, ¿qué dice el texto? Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. La estrella siguió guiándolos. Esto no puede ser una supernova, ni un astro, ni un fenómeno natural. Es un acto divino, hermanos. La estrella siguió guiándolos intencionalmente a ellos, a los magos. ¿Qué dice? Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Es que, ¿qué es este fenómeno? ¿Fue algún cuerpo físico celestial que los vio hasta la casa donde estaba el niño? Lo cual no podemos explicar científicamente, como dije. Podemos suponer que la estrella apareció unos meses antes, guiándolos al área general, y luego visitaron a Jerusalén para obtener más información. No sabemos. Después la estrella apareció otra vez para guiarlos específicamente. Eso fue, pues, obvio, un fenómeno sobrenatural, como lo mencioné del Shekinah. Una figura luminosa en el aire. Lo que, si se veía la luz del día o no, no podemos saberlo. Pero en la noche obviamente se veía clara. Por cierto, lo que se dice, ¿qué dice el texto? Se detuvo donde estaba el niño. El niño. Esta idea de una estrella llegando a la cabeza de Cristo es lo que inspira a ideas de los grandes pintores renacentistas. Ustedes han visto las pinturas, ¿no? Y es lo que inspiró a esa idea de ponerle un halo, un arito en el niño. La aureola, ¿no? En el arte medieval. Ustedes lo han visto en los murales bizantinos, vitrales, muñequitos, hasta el día de hoy, ¿no? Las hermosas pinturas y los pesebres, ¿no? Se les hacen el arito porque simboliza esa luz que le está pegando la estrella al niño. Casi predominantemente son católicas, son bellísimas, son obras maestras, las pinturas, y ahí siempre pintan al niño, ¿no? Con esa aureola, indicando su deidad y su santidad. Malo cuando ya lo aplican a María, ¿no? Y a José. Más que nada el significado simbólico debería ser únicamente sobre Cristo, ¿no? Y en mi opinión, hermanos, simbolizar esto con arte no tiene nada de malo, ¿no? El problema es que si este elemento visual, el aro en la cabeza, simboliza deidad, pues ¿por qué también se lo aplican a María, no? No tendría por qué hacerlo. El mismo texto nos revela más adelante que los magos hicieron ¿qué? Postrándose, lo adoraron. Solo al niño Jesús. Si hubiera deidad en María, pues ¿por qué no adoraron a ella también, no? Solamente a Cristo. Veamos qué sigue, verso 10 y 11. Como lo estamos viendo. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Otro detalle aquí. Contrario a las costumbres, el niño se menciona antes que la madre. ¿Ya vieron? ¿Y qué dice ahí? Postrándose lo adoraron. Solo al niño. Solo a él. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Solo como Dios debe ser adorado. Y esto nos revela una vez más, ¿no? Que Cristo es Dios encarnado. En esto todos aquí estamos de acuerdo, y eso espero, ¿no? Y descubrimos, por tanto, que todo este arte medieval, aunque es hermosísimo, artísticamente es hermosísimo, pues fue parte de la confusión y el adoctrinamiento impuesto por la iglesia en Roma para divinizar a María. O sea, de una manera muy visual y muy rápida, ya la divinizaban con la aureola. Peor tantito, hay veces que también ponen la aureola en José. Fueron solamente humanos, grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, hombres de Dios, están en la presencia de Dios. Ellos, María y José, fueron una mujer, bendita es de las mujeres, llena de gracia. Fue una mujer virtuosa, como el Proverbio 31. Un hombre justo, un gran hombre de Dios, creyente, pero solamente humanos, ¿no? Solamente Cristo es Dios. Por cierto, ¿por qué no aparece José en el pasaje? Eso es algo interesante, ¿no?
No sabemos. José quizás estaba por casualidad trabajando, ¿no? O ausente por alguna razón, para que los magos no lo confundieran con el verdadero padre del niño. Eso dice John Trapp en un comentario. No sabemos. Seguimos con el pasaje, hermanos. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Era común, especialmente en el Oriente, que uno no se iba a aparecer ante la realeza o una persona de importancia sin traer presentes, ¿verdad? Y aquí vemos que la idea tradicional es que había de que hay tres magos. La tradición de que había tres maguitos viene del hecho de que había tres regalos. Y ahí se basaron. No podemos asegurarlo. Tampoco yo quiero negar el absoluto. No fueron tres magos, no. Pero tampoco afirmarlo, ¿no? No podemos asegurarlo, así que lo más seguro es que no eran tres. Podemos decir que el oro habla de la realeza, el incienso habla de su divinidad y mirra habla de su humanidad, así como de su muerte. Hay varios simbolismos ahí en esos regalos. También la mirra nos habla de su futuro sacrificio, como algo profético, ¿no? También es muy probable que los magos hicieran esto sin darse cuenta. También pues, ellos no eran omnisapientes, ellos no tenían ese poder de saberlo. O Dios se los reveló. No lo podemos saber. Ellos simplemente querían honrar al rey de los judíos. Es lo único que sabemos. Fíjense en algo. Estos regalos preciosos no fueron presentados a María o a José, ¿ya se fijaron? Sino al mismo niño, a Jesús mismo. Sin embargo, el niño Jesús obviamente estaba chiquito, pues no los usó ni gastó en ninguno de estos regalos preciosos. Fueron sus padres ya los que sabiamente lo administraron, ¿no? Dice el comentarista Frederick Meyer, y cito, qué útil fue este oro para José en los siguientes meses. Le ayudó a pagar el costo del viaje a Egipto y de regreso y a mantener sus cargas preciosas allí. El Padre Celestial sabía cuáles serían esas necesidades y proveyó con anticipación. Está bueno, ¿no? Tiene lógica. Entonces, una vez completada su misión de culto y adoración, los magos salen de Belén. Estoy casi seguro que los magos esperaban oír en una fecha posterior los detalles de la vida y la ascensión al trono del niño nacido en Belén. Algo así lo pintan en la película Ben-Hur. Un mago ya viejo, ya grande de edad, preguntando por ese niño cómo estaría él de grande. No se nos dice nada del texto, pero es posible, ¿no? Que estuvieran los magos queriendo estar al tanto de qué sería de ese niño. Verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su casa por otro camino. Dice MacArthur nuevamente, y cito, los magos evitaron a Herodes y se marcharon por una ruta de regreso que les permitió escapar a la atención del monarca, una hazaña que no habría sido sencilla debido a la naturaleza y el tamaño del séquito que los acompañaba. Otra evidencia posible de que eran una gran caravana de magos. Las escrituras no nos dicen nada acerca de estos visitantes tan extraordinarios del Oriente, pero ya bendecidos y agradecidos como estaban, sin duda debieron haber sido testigos del Mesías en el propio lugar en donde habitaban. Y continúa MacArthur, en su tierra natal o de regreso a casa, ellos debieron haber predicado allí todo lo que vieron. Seguramente en su regreso estaban predicándoles a todo el mundo todo lo que vieron, evangelizando hacia muchos otros y llevando el mensaje de Cristo. La palabra de Dios no llega vacía, hermanos. Siempre hay alguien que está compartiendo, como los pastores, ¿no? También cuando anunciaron los pastores el nacimiento, se convirtieron en los primeros evangelistas que hubieron. Y es cierto, es probable que la noticia sobre Jesús también se hubiera conocido en las cortes reales del Oriente. Cuando regresaron, ¿ustedes creen que el rey en ese momento de Persia, de Babilonia, de todos esos lugares, no se enteraron? Ellos han de haber esparcido la noticia. Y esparcieron y supieron cómo un día llegaría a conocerse en el palacio de César, ¿no? También más adelante, tal y como lo vemos en Filipenses 4:22. Filipenses 4:22. Todos los santos, los creyentes, os saludan, y especialmente los de la casa de César. También ahí, creyentes, los de la casa de César. Dice Spurgeon, Charles Spurgeon, y cito, note que los magos
nunca prometieron regresar a Herodes. Probablemente adivinaron que todo este celo no era tan puro como parecía, y su silencio no significaba consentimiento. El silencio de los magos. No, nomás se lo reservaron, pero no prometieron nada. Así que su adoración también se manifiesta en obediencia. La adoración de los magos también se manifestó en obediencia. Si hubieran regresado con Herodes, aún oliéndose las que era peligroso, no hubiera sido obediencia, hubiera sido una especie de traición, ¿no? El Señor se los reveló que no regresaran con Herodes. Entonces ahí está uno de los frutos de su verdadera fe, obediencia a Dios. Son obedientes al sueño celestial, ¿no? Y se van sin servir como informantes de Herodes. Ya conclusión, hermanos, ya vamos a acabar. Estuvo larguito, ¿verdad? Herodes escuchó un buen estudio bíblico acerca del lugar del nacimiento del Mesías, pero no le sirvió de nada. Un corazón como el de Herodes, ¿de qué le va a servir? Al revés, lo condenaba más. Herodes escucha un buen estudio bíblico sobre el nacimiento de Cristo, pero no le sirvió de nada. Y nuevamente cito a Spurgeon. Cuando el rey de la tierra indaga en la teología, no augura nada bueno para la verdad. Herodes entre los sacerdotes y escribas sigue siendo Herodes. Algunos hombres bien pueden ser instruidos de sus Biblias y sin embargo ser aún peor por lo que han descubierto. ¿Y qué de los sacerdotes y escribas? Por cierto, estos expertos religiosos tenían la información correcta, pero irónica y lamentablemente no parecen estar interesados en conocer al Mesías por sí mismos. Ya ven que tenían la información, pudieron haberse marchado también. Nunca fueron a adorarlo. A pesar de que tenían las profecías, ya ven que aún con las evidencias, si tu corazón no está con el Señor, si Dios no ha tocado tu corazón, no ha redarguido tu corazón, no hay ningún interés, ni una sola anticipación, ni iniciativa de ir. Nunca, nadie de ellos fue. Cuando Jesús creció, este mismo tipo de líderes religiosos, ¿qué quiso hacer? ¿Lo fue a buscar? Este era, vamos a adorarle, ¿no? Vino a ser su más grande equipo de enemigos, los mismos escribas que estaban ahí. Tal vez la siguiente generación. Pero ahí se muestra que no lo buscaron nunca. Cuando el Mesías a quien estaban esperando finalmente vino, no lo reconocieron. Como leí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos entendieron la información bíblica correctamente, pero fallaron en jamás aplicarla a sus vidas. Como dice John Trapp, y cito, si los magos hubieran hablado con los humildes pastores de Belén, seguro ellos habrían recibido información más inteligente de la que obtuvieron de los escribas de Jerusalén. A ver, lo vuelvo a leer. Si los magos al pasar la caravana, hubieran hablado con los humildes pastores de Belén, habrían recibido información más inteligente que la que obtuvieron de los escribas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los pastorcitos sí creyeron y fueron a ver al bebé. Los escribas, nomás se informaron y todo, pero no creyeron. Los magos, entonces, en cambio, nos dejan una gran lección y desafío para los creyentes de todos los siglos, incluyendo hermanos. Hicieron todo un viaje peligroso, costoso, largo y cansado para adorar a Jesús. Viajaron con poca revelación, pero llegaron con gran gozo y con la idea correcta de la adoración. Eso es lo importante. Dice MacArthur nuevamente, la adoración correcta siempre es y debe ser la única base para la ofrenda correcta. Para la ofrenda correcta, el aprendizaje correcto y el servicio correcto. Repito, la adoración correcta siempre es y debe ser la única base para la ofrenda correcta, el aprendizaje correcto y el servicio correcto. Dar así es algo generoso, pero hacerlo separado de una relación amorosa con Dios es entrega vacía. Aprender lo ortodoxo y bíblico, pero fuera de conocer y depender de la fuente de verdad, es conocimiento vacío, como el de los principales sacerdotes y escribas. El servicio demandante y sacrificial que se hace en el poder de la carne o para la alabanza de los hombres no es más que servicio vacío.
Vemos aquí un patrón maravilloso, ¿no? Como dijo Spurgeon, los que buscan a Jesús lo verán. Los que verdaderamente lo ven, lo adorarán. Los que lo adoran, consagrarán su sustancia a Él. Preciosa frase, ¿no? La ofrenda que hicieron los magos entonces, hermanos, no fue tanto una añadidura a la adoración que le brindaron, sino más bien un elemento de ella, de los tres elementos que le dieron. Los regalos solamente fueron una expresión de adoración, nacida de la abundancia de sus corazones que adoran y están agradecidos. Los magos estaban agradecidos con Dios. Hermanos, ¿seguimos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas a partir de que lo conocimos? Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos y también te pedimos perdón porque muchas veces también no somos agradecidos, Señor. Vemos este relato y nuevamente, aunque ya lo hayamos leído una y otra vez, no deja de asombrarnos todos los elementos que rodeaban esta historia. Conociendo el contexto, como que nos saltan más cosas, nos brincan más detalles, nos sorprenden más descubrimientos. Señor, esto es algo increíble, pero también de nada sirve tanto conocimiento si no nos pega en la profundidad de nuestro corazón, Señor. Danos la capacidad, Señor, de mantener siempre el asombro, la capacidad del asombro, como lo hace un bebé, como lo hace un niño chiquito, siempre asombrarnos con tu palabra, con las escrituras y con el mensaje que tú nos das a través de las páginas bíblicas. Aprender de los magos del Oriente que fueron verdaderos creyentes y todo se muestra en sus actos, en su constancia, perseverancia y su adoración y su obediencia, Señor. A diferencia de Herodes y de los escribas que estaban ahí, tuvieron la información y qué horror. Toda una oportunidad totalmente desperdiciada. Un gran desperdicio de recursos porque su corazón nunca estuvo contigo, Señor. No permitas que se endurezca nuestro corazón o que se hinche de orgullo por alguna razón, sino que siempre permanezcamos en humildad hacia ti, Señor. Gracias por esta preciosa historia y permítenos seguir el año con el pie derecho, adorándote, Señor. Bendito seas, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Sí, bueno. Amén, amén, hermanos. Gracias a Dios por su palabra que pues, nos muestra, nos enseña la realidad de las cosas tal cual está plasmada aquí en las Sagradas Escrituras. Y pues bueno, por la gracia de Dios que hemos sido salvados, ahora nuestros corazones, nuestras mentes, y desde luego por medio del Espíritu Santo nos permite ver cuál es la realidad y no la historia que conocíamos, ¿verdad? Hermanos, vamos a prepararnos para el memorial de la Santa Cena del Señor, recordando que debemos ya venir preparados, estando a cuentas, desde luego, con nuestro Padre Celestial, a cuentas con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge, hermanos, para que realmente podamos tomar con reverencia la cena del Señor. Voy a pedirle a mis hermanos servidores que repartan los elementos para este memorial, y le vamos a dar lectura a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, de los versículos 23 al 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Por favor, hermanos.
Recordemos, hermanos, que este es un recordatorio, como lo hacemos cada primer domingo de mes, y realmente debiera ser cada día en nuestros corazones. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y librarnos de toda maldad. Tenemos un Dios, adoramos a un Dios soberano, un Dios fiel, un Dios bondadoso, que si venimos a Él con un corazón contrito, con un corazón humilde, y le pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Vengamos preparados para celebrarlo, recordando que desde luego, nuevamente, perdón por repetirlo, es una celebración, un memorial como hijos de Dios, como creyentes. Si tú aún no has recibido a Cristo en tu corazón, sería bueno que no tomes y no participes. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si aún no has recibido a Cristo, te invito a que estés a cuentas con Él, que le pidas perdón, te arrepientas de tu pecado y reconozcas a Jesucristo como tu único Salvador. La palabra de Dios dice en Juan 14:6, Cristo les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No hay otro camino a nuestro Padre sino por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Voy a dar un minuto por aquellos que gusten estar a cuentas con nuestro Padre, y inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor.